Buenas tardes, estamos con el magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Monteagudo. Buenas tardes, magistrado, ¿cómo está? ¿Cómo está, señor Gómez Ferrandini? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por la entrevista. Le pregunto directamente, usted ha presentado un oficio al presidente del Tribunal Constitucional pidiéndole la nulidad de el fallo del tribunal que excarceló al expresidente Alberto Fujimori. Entonces, quiero preguntarle directamente, ¿cuál es la causal o las causales de nulidad que usted invoca en este oficio que le ha mandado el presidente del TC? Correcto. Bueno, en primer lugar tengo que decir que nosotros, los actuales 6 miembros, deberíamos ser 7, somos 6 miembros, hemos sido elegidos para adoptar decisiones y de acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y su reglamento, estas decisiones se adoptan con un quórum de 5 miembros, ¿no? Lo que hemos tenido aquí en este segundo auto, para simplificar, tenemos un auto 1 y auto 2, el que ordena la liberación del expresidente, se pronunció sobre una materia que no era competencia de 3 personas, sino del Pleno en su conjunto. Ellos dieron trámite a un pedido de la defensa del señor Fujimori que debió ser remitido al Tribunal Constitucional. Esta atribución se la arrogaron 3 personas y entre estas 3 personas, una de ellas, uno de mis colegas magistrados, como lo hice saber en su oportunidad, no debió participar porque justamente él emitió una opinión favorable como abogado ante la Corte Interamericana en favor del indulto. Entonces, el punto es que se ha adoptado una decisión más allá de las atribuciones que comprenden a estas 3 personas, ¿no? Ahora, el tribunal tiene, como le explico en mi comunicación, jurisprudencia propia interna que permite justamente nulificar o declarar nulas aquellas decisiones que han tenido vicios similares, ¿no? Por supuesto, yo debo insistir en que en realidad yo estoy reclamando que se revise una decisión que debió ser adoptada por el colegiado en su conjunto, ¿no? Más allá del fondo. El fondo justamente era, por un lado, reconocer la eficacia del pronunciamiento de la Corte Interamericana y simplemente no puedo aceptar que decidir que no tiene efectos jurídicos una decisión de la Corte Interamericana sea adoptada por 3 personas. Eso no lo puedo aceptar. Ujú. Usted ha recordado además que el indulto, así como la resolución del tribunal que lo restituyó, ya fue invalidado por la Corte Interamericana por no cumplir con lo dispuesto en la sentencia de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Explíquenos ese punto, por favor, que tiene que ver justo con el fondo. Bueno, mire, en realidad eh, nosotros tenemos que mirar de alguna manera la línea de tiempo, ¿no? Y la responsabilidad en el plano internacional. El Estado peruano es condenado el año 2001 y luego el 2006 por violaciones a derechos fundamentales, en el caso Barrios Altos y La Cantuta. Ahí se le ordena al Estado peruano, dentro de esta jurisdicción que la Constitución la admite y nuestra legislación también, se le ordena que investigue, que juzgue y sancione. El Perú ha ido cumpliendo este mandato, pero por supuesto con algunos incidentes donde justamente se ha desarrollado el mecanismo de supervisión, que dicho sea de paso, contra lo que leído algunos comentarios, es un mecanismo que está establecido con base en el convenio de la Convención Interamericana, con el reglamento de la Corte, y que se le ha aplicado a Chile, se le ha aplicado a Ecuador, se le ha aplicado a Argentina, ¿no? A Costa Rica, etcétera, la supervisión. Y en ese proceso de supervisión hemos tenido varios incidentes, ¿no? Uno de ellos fue, por ejemplo, cuando al Grupo Colina se le modificó la condena por delitos de lesa humanidad y la Corte hizo una supervisión y la propia Corte Suprema se corrigió. Luego tuvimos el indulto en el año 2017 del presidente Kuczynski. Ese indulto fue también objetado por una supervisión de la Corte. Luego tuvimos el fallo del propio tribunal el año 2022, también objetado en un proceso de supervisión. Y tenemos el último pronunciamiento. Lo que realmente llama la atención, sinceramente, no termino de comprender, es cómo, si el año 2022 el Estado peruano no ejecutó ese fallo, ahora sí está dispuesto a ejecutar a través de un auto la validez del indulto, ¿no? Esto es una cosa, digamos, absolutamente cuestionable en mi concepto.
he repetido también y lo vuelvo a decir, nada impide que hoy, el día de hoy, se haga una evaluación sobre la posibilidad del indulto. El examen, el examen es lo ocurrido el año 2017, que ha merecido pronunciamientos de la propia Corte Suprema del Perú. Entonces, me resulta, digamos, impresionante que mediante un auto se desconozca decisiones de la Corte Suprema, decisiones de supervisión de la Corte Interamericana, y que de alguna manera estemos yendo contra una tradición. Se ha señalado, perdóname, pero yo mismo lo he dicho, hay una posición ininterrumpida desde el regreso a la democracia de insertarnos en el sistema internacional, insertarnos en varios mecanismos internacionales, desde arbitrajes de inversión, TLCs, Corte Interamericana, etcétera, y que en este momento, a través de un auto, se embarque al país a incumplir una obligación internacional. Eso me parece muy grave. Yo pedí a mis colegas del Pleno que tuviéramos una sesión de Pleno justamente para exponer estos puntos, ¿no? Y esto no ha sido aceptado. Y entonces he presentado un recurso, un escrito, que tendrá que verlo el Pleno en su oportunidad, cuando acepten, digamos, eh, tener una sesión y escuchar y evaluar esto que a mí me parece muy grave, ¿no? Ahora, ¿cómo nos pone internacionalmente esta decisión del Tribunal Constitucional de excarcelar al expresidente Fujimori a pesar de lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mire, yo creo que, digamos, es lamentable, digamos, no quisiera entrar en un detalle de consecuencias que tendrá que ser analizado en cada uno de los foros, pero simplemente diría, parte de los elementos que le dan credibilidad a nuestro sistema jurídico, a nuestro sistema constitucional, a nuestro sistema económico, es el reconocimiento de las obligaciones internacionales. Mi generación corresponde a un Perú en el que en muchas ocasiones se ha desconocido obligaciones internacionales y esto ha tenido consecuencias severas, ¿no? En diferentes ámbitos, ¿no? No solo, por supuesto, el económico, sino también el sancionatorio en algunas organizaciones internacionales. Este es un incidente, es uno, ¿no? Que podrá ser corregido, pero va a precipitar un mecanismo de cuestionamiento a la política exterior, a la conducta del país. Yo creo que un tribunal constitucional está justamente para dar cumplimiento a las sentencias, para dar cumplimiento a los sistemas que se han venido desarrollando, ¿no? He escuchado, si me permite, en alguna ocasión las entrevistas de algunos ex magistrados que sin ningún inconveniente señalan que estamos recuperando la soberanía, no hay ninguna capacidad del sistema interamericano, etcétera, etcétera. Yo creo que, digamos, eso no tiene ningún fundamento, ¿no? Hemos creado en la Constitución, esta Constitución, el bloque constitucionalidad, que permite a una persona que considera que se han violado sus derechos fundamentales acudir a la instancia internacional una vez agotada la vía interna. Y así hemos vivido en el país, así nos hemos insertado en lo económico, en lo jurídico, etcétera, y de pronto se nos está diciendo que, bueno, no hay que cumplirlo, ¿no? A veces no hay que cumplir, ¿no? Cuando tenemos a nuestros socios comerciales, países vecinos, que sí lo están haciendo, y más bien quienes no lo hacen están severamente cuestionados en el terreno económico, político, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este evento hay que superarlo inteligentemente, con serenidad, pensando en el largo plazo, ¿no? Y por supuesto, cumpliendo nuestras propias competencias, ¿no? Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Usted ha presentado este oficio pidiéndole al presidente del TC que en la próxima sesión del tribunal se evalúe esta declaración de nulidad de la resolución que restituyó el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori. ¿Cómo va a ser esa sesión? ¿Cuántos votos se necesitan? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, en realidad estamos en un terreno de alguna manera nuevo, digamos, porque esto desde todo punto de vista es una circunstancia excepcional, ¿no? Lo que tiene que haber es una sesión de pleno, ¿no? Tiene que haber una sesión de pleno, que las hay regularmente. Se había previsto una, ha sido postergada, ¿no? Yo insistí en que la tuviéramos, no fue aceptado mi pedido,
pero definitivamente va a tener que haber. Tenemos una serie de responsabilidades de aprobar sentencias y asuntos administrativos, y en esa sesión se pondrá a consideración mi pedido, ¿no? La sesión es una sesión que debe contar con 5 miembros y los acuerdos se adoptan por mayoría, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es una deliberación y finalmente una decisión. Yo, la verdad, lo que he querido hacer es ejercer mi derecho de dejar sentada mi posición, más allá del incidente de la persona del señor presidente Fujimori. Aquí simplemente se ha evadido la competencia del Pleno del Tribunal Constitucional. Eso a mí me parece inaceptable, ¿no? Hemos sido elegidos para tomar decisiones, por supuesto, decisiones en que no estaremos de acuerdo unos u otros, ¿no? Ese es mi argumento principal, ¿no? Y bueno, y también me he referido a la participación de un magistrado que en mi concepto no debió participar ni siquiera en ese asunto de fondo, ¿no? Ese asunto de fondo habiendo emitido una opinión contraria. Claro, yo entendí que, digamos, en el auto 1, en aquel que se le envió al juez el expediente, se trataba, si bien yo no estaba de acuerdo, se trataba de un asunto procedimental. Y entendía que si llegara el asunto de fondo de una manera u otra, esta persona no participaría por obvias razones, ¿no? Ese es un poquito. Y dicho sea de paso que sobre este punto, que es muy importante, el magistrado renunció a ver el caso y luego hubo un pedido de reconsideración para que reingrese, pedido al que yo me opuse, por supuesto, ¿no? Y claro, lo ha hecho valer en este pronunciamiento, digamos, de forma donde se ha arrogado una responsabilidad de fondo. Esa es mi opinión, ¿no? Hay que esperar, digamos, la próxima sesión de pleno en la que se delibere mi pedido, ¿no? Ok, muchísimas gracias, magistrado. Muy amable y gracias por su participación en esta entrevista. Muy amable. Amable usted. Muchas gracias.